¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana Implicados. Hoy en nuestra primera parte vamos a entrevistar al autor del libro Adolescencia, mitos y enigmas, a Gerardo Castillo. Y en la segunda mitad del programa tendremos un pequeño debate tertulia sobre la última exhortación del Papa Francisco a Amoris Laetitia sobre el papel de la familia y en especial, bueno, ahondaremos en ese tema polémico que es el tema de los divorcios, las familias de hecho, pues estas novedades que plantea Francisco de cara a la Iglesia. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. ¿Cómo están? Bueno, la adolescencia, mitos y enigmas. Este es el nuevo libro de Gerardo Castillo, doctor en Pedagogía, profesor emérito de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra y, por supuesto, escritor y autor de este libro. Gerardo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, un libro que ya el título nos dice de qué va, de adolescencia, sí. Mitos, enigmas. ¿Por qué has escrito un libro sobre adolescencia cuando en el mercado hay tantos libros de adolescencia? ¿Qué tienes tú de nuevo? Bueno, primero lo he escrito porque en un máster sobre educación, el libro anterior de adolescencia era la asignatura. Y parece que les gustó mucho a los alumnos y me escribieron diciendo que cuál iba a ser el próximo libro que escribiera más, porque yo en principio digo, voy a descansar un poco. Y esa sugerencia me hizo escribir un nuevo libro de adolescencia, porque me parecía que ya le había dicho todo. Bueno, pues siempre queda, porque este tema es enormemente amplio. Lo escribí porque quería hablar de los adolescentes de ahora, de hoy, que no son los de antes de ayer, ni los de hace 8 años, ni los de hace 20, los de ahora. Porque hay muchas novedades. Y también porque en los libros de adolescencia se repiten mucho las cosas. Sí. Se repiten características, pero a veces sin aclarar si son reales o si son imaginarias. Serían entonces mitos. O si están ya demostradas, comprobadas, o si está pendientes de aclaración de investigación. Mitos y enigmas. Ahí está el tema de los mitos. Exacto. Por etiquetas que se le pone a los adolescentes enseguida, como pueden ser, pues, por poner algunas que tienes aquí, sí. Crisis de adolescencia, edad ingrata, el tema también de que se aburren, bueno, varios temas que luego quiero que analicemos uno por uno. ¿Edad de los problemas o de las posibilidades? ¿Cómo enfoca tu libro la adolescencia? De las dos cosas, problemas y posibilidades. Lo que pasa es que suelen verse solo los problemas. Hay bastantes padres, no todos, para los que la adolescencia habría que suprimirla. Dice, bueno, es una anomalía, es como una especie de segundo sarampión, nos da muchos dolores de cabeza, y no sé para qué sirve. Además los adolescentes son unos indisciplinados, unos desobedientes. Ay, qué bien cuando era niño, ¿no? Pero de repente, pues, no hace caso de nada, nos critica, pues fuera la adolescencia. Mejor es pasar directamente de la infancia a la edad adulta. Claro que eso es imposible, porque la adolescencia es una etapa de transición, es el puente entre una etapa y la otra. Hay muchos títulos de libros sobre la adolescencia que han copiado las quejas de los padres pesimistas. Por ejemplo, La edad difícil, Socorro, un hijo adolescente, Adolescencia, Manual de supervivencia. Claro, con esa mentalidad del libro de los padres es negativa, el adolescente no eleva su autoestima y las relaciones entre padres e hijos no pueden ser positivas. Eso lo está complicando mucho. Entonces yo lo que hago es destacar sobre todo las posibilidades, que es el desarrollo de la personalidad. No se puede suprimir la infancia, tampoco la adolescencia. No es menos importante que la infancia. En la adolescencia se construye la personalidad, se madura para llegar a la edad adulta. Quería comentar antes, perdona que estaba a punto de interrumpirte, pues que en tu libro, casualmente en la portada, pues se ve esta intencionalidad. Es una portada que no es lo que comentas tú de Socorro, mi hijo adolescente, aparece una mujer tirando sus pelos, un niño problemático, sino que bueno, que es una llamada a la esperanza, es muy bonita, es una chica, bueno, pues
apoyada ahí con el sol, a mí me parece muy, muy evocadora y muy esperanzadora. Está sentada en un monopatín, Sí. es una adolescente de ahora, y está de espaldas. De espaldas quiere significar que piensa que los adolescentes no se conocen bien y que hay muchos mitos y enigmas, ¿no? Si estuviera de cara, pues parece que todo era claro, pero no está todo claro. El estudio científico de la adolescencia es relativamente reciente. Hasta principios del siglo XIX solo había estudios científicos de la infancia. Estaba olvidada. Por eso quedan cantidad de mitos y enigmas. O sea, que hay todos los que queramos. Te quiero preguntar sobre esos mitos. Hay uno en la parte 2 del libro en el que nombras el mito de la edad ingrata. Sí. Bueno, es que hay un título de un libro que se llama La edad ingrata, sobre la adolescencia. Quiere decir que es una edad de los malos modales, de los problemas, de los dolores de cabeza, de que no obedecen, de que no son cariñosos. Unos años antes, siendo niño, quería estar con sus padres, ahora ya no quiere estar. Era casero, ahora está siempre fuera con los amigos. ¿Quién me lo ha cambiado? ¿Quién me lo ha estropeado? ¡Qué ingrato con todo lo que hemos hecho por él! Si se piensa así, como la edad ingrata, es ponerse a la altura de él, a la altura. No puedes estar a la altura, tienes que estar por encima, con más madurez que él, porque las cosas hay que tomarlas de quien vienen, de una persona que está cambiando, que lo está pasando mal, que no sabe qué es lo que quiere, sabe solo lo que no quiere, pero no lo que quiere. Por tanto, desde lejos se le ve como un ingrato, y lo que pasa, entonces se puede convertir en un ingrato, porque lo que juzguemos de una persona acaba siendo. Hablas también sobre la pubertad, Sí. De pubertad temprana y pubertad tardía. Sí. Pubertad tardía a mí me evocaba edad del pavo a los 28 años o 29, que te entra un poco más tarde de lo que te debería entrar. ¿Es un poco a por ahí los tiros? Sí. Bueno, la adolescencia precoz es la que se adelanta varios años a la edad típica, tradicional. Normalmente la primera parte de la adolescencia es la pubertad y solía empezar a los 11 años, más o menos. Las chicas un poco antes. Pero es que ahora hay muchos casos de adolescencias precoces que empiezan a los 8 años o a los 9. Más desarrollo o madurez física que mental. Y los padres pueden confundirse. Como le ven del cuerpo que ya es mayor, le siguen como mayor, con lo cual le crean un problema, ¿no? Luego, los padres a veces somos, yo también soy padre, muy ingenuos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un padre que cuando su hijo tenía 12 años, le dice: hijo mío, ha llegado ya el momento de que hablemos del origen de la vida. Y el hijo le dice: está bien, ¿qué es lo que no sabes? ¿Qué quieres que te explique? Es decir, que los hijos ahora saben mucho más de lo que imaginamos. Otro de los temas que hablas de mitos, y que a mí me gusta mucho. Te estoy remarcando, hay un montón de epígrafes en el libro, muy bien explicados. Aquí en Implicados, bueno, pues vamos a tratar unos cuantos solo. Mito de la eterna adolescencia. Adolescentes in eternum hasta los 70 años. Vamos a ver, una de las diferencias entre la adolescencia de antes y la de ahora es la duración. Antes podía durar 4 o 5 años, ahora puede durar 15 años. Porque empieza antes y termina después. ¿Por qué termina después? Bueno, a veces una de las causas es el desempleo juvenil. Es decir, al no encontrar trabajo, se prolonga la dependencia de la sociedad y de los padres. Y la dependencia no favorece la madurez. Estás dependiente, no te autovales, no eres independiente. Pero no es la única causa. La adolescencia puede prolongarse hasta los 25, 30, 40 años, también por una actitud personal de comodidad, en algunos casos, ¿no? Porque aquí podríamos invocar otra vez lo de Peter Pan, ¿no? El síndrome de Peter Pan. El niño que no quería crecer porque tenía miedo a ser mayor, a desempeñar los roles adultos. Y hay adolescentes que tienen miedo a ser responsables, a tomar sus propias decisiones, y pretenden seguir en casa donde lo tienen todo resuelto, ¿no? Luego esa es otra causa, ¿no? El miedo a ser mayor. Pero y también una actitud mental puede ser, es decir, sí, me independizo, pero mentalmente, vivo joven. Es decir, también, sigo viviendo igual que cuando tenía 20 años. Exactamente. Yo creo que esto tiene que ver con la educación que se haya dado en la infancia. Es decir, de alguna manera la educación infantil
predispone a una buena adolescencia o menos buena, quiero decir, con más problemas o con menos problemas. Por ejemplo, si durante la infancia ha habido confianza entre padres e hijos, ha habido vida familiar, se le ha educado en la libertad, se le han dado criterios, responsabilidades, cuando llega la adolescencia no hay tanto cambio, pero si ha habido una educación proteccionista, que siempre a las faldas de la madre, pues claro, cuesta mucho salir del nido y volar por sí mismo, ¿no? Luego ya en las edades infantiles hay que darle la oportunidad de que haga cosas por sí mismo y no protegerle excesivamente, ¿no? Sobre este mismo tema hemos querido preguntar, la pregunta de nuestra semana de implicados, pues hemos basado, bueno, pues uno de los temas que propones este libro, también relacionada con el mito de la eterna adolescencia que estamos hablando ahora. Hemos preguntado a la gente que nos hemos encontrado en la calle si en nuestra sociedad hoy en día tenemos dificultad o no sabemos aceptar el fin de nuestra juventud. Estas son las respuestas que nos dieron. No sé, yo creo que la juventud se puede llevar hasta la senectud, lo veo yo, ¿no? La juventud es un espíritu, es una manera de vivir, de plantearse las cosas, de afrontar. Veo también jóvenes que están muy viejos y también veo viejos que están muy jóvenes. Entonces creo que la juventud es juventud del espíritu. Entonces cuando hablamos del espíritu ya el cuerpo va por otro lado y el espíritu puede ser muy joven. Entonces yo creo en ese tipo de juventud. Entonces, eterna, pues cuanto más mejor, ¿no? Eso me parece una postura bastante personal de cada uno. Hay ancianos de 30 años, hay jóvenes de 80 y de todo. Entonces eso es una postura personal. Luego no hay que llegar al ridículo tampoco, pero bueno, sin más. No sé, creo que es más cuestión de educación. Entonces, como somos en España somos un país que nos educamos muy en familia y muy en nuestras casas, no hacemos igual a nuestros hijos independientes. Si les hiciésemos independientes, realmente pasarían de la juventud a la madurez. Bueno, pues un poco la opinión, ¿no sé si estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Hay la juventud intemporal, como han dicho muy bien, la juventud del espíritu, que no termina nunca. Hay viejos de 14 años, como han dicho, y jóvenes de 90. Esa juventud está bien, estupendo, que nos sintamos siempre jóvenes, es decir, con ganas de hacer cosas, seguimos con proyectos, etc. Pero cuando hablamos de eterna adolescencia, el principio de Peter Pan, yo me refiero a quienes siguen siendo dependientes, aunque tengan 20, 30 o 40 años, a los que no toman decisiones por sí mismos, a los que esperan que los padres se lo sigan resolviendo todo, a los que les falta iniciativa para buscar trabajo, a la comodidad. Los adolescentes de hace años eran rebeldes, los de ahora en general son conformistas, y a mí me parece mucho peor el conformismo que la rebeldía. El conformismo lleva a no superarse, a seguir igual. Oye, mamá, mejor que tú nadie plancha las camisas, o sea, yo puedo seguir en casa. Ay, estupendo, hijo mío, tú sigue en casa el tiempo que quieras. Así no se madura, no se prepara para la vida. Luego, hay una juventud intemporal que no tiene edad, y hay otra que sí tiene edad hasta los 18 años, que es la crisis de la adolescencia. Pero cuando la crisis de la adolescencia no se resuelve en ese momento, sino que tienes 40 años y sigues con la crisis de la adolescencia, realmente no has madurado. Y tienes un problema y se lo crees a los demás. La crisis de la adolescencia realmente es no saber gestionar, digamos, ese salir del nido. Sí, la crisis de la adolescencia, en principio, es normal. Es necesaria una crisis de la adolescencia. Sin crisis de la adolescencia, pues los niños seguirían siendo niños. La crisis significa que hay un cambio y que hay que asumirlo. El niño era dependiente, ahora se quiere ser independiente. Antes estabas tranquilo con decir sí a todo, pero como ahora tienes un yo propio, un yo nuevo, claro, a veces dices que no, y al tener no, tienes problemas y empieza la crisis. La crisis es no una crisis patológica de enfermedad, de la UBI, no. La crisis de la adolescencia es una crisis de crecimiento físico y mental. No se puede pasar de la infancia a la edad adulta sin ese crecimiento mental y de la personalidad que se da en la adolescencia. Es una crisis necesaria. Lo que pasa es que hay crisis que se complican, que no acaban en su momento, como decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, cuando la identidad, la propia identidad, no se descubre y se construye en su momento, sino que tienes 40 años y todavía no sabes quién eres, ni quién quieres ser. Hablas también de héroes
que hay una falta de héroes para los adolescentes. Sí. ¿Esto es que no hay modelos de referencia positivos, heroicos para los jóvenes, o que los modelos que hay no son precisamente modelos a seguir? Yo creo que los jóvenes en general, o los adolescentes, se guían pues por ídolos deportivos, ¿no? Sí. Messi, Cristiano Ronaldo, bueno, pero no suelen fijarse en héroes de la ciencia, grandes descubridores, por ejemplo, o de la literatura, ¿no? Y a veces los héroes que eligen son antihéroes o falsos héroes, porque son ídolos con pies de barro. Sí, pueden tener mucho éxito social, etcétera, pero les falta criterio, les faltan valores, les faltan virtudes, y esto es una pena, porque uno de los problemas que tienen los adolescentes y jóvenes de ahora es que les faltan modelos, puntos de referencia para ver por dónde oriento mi nueva vida, por dónde oriento mis nuevos proyectos, y desgraciadamente hay pocos. Por eso yo creo que es muy bueno que los padres y profesores les ofrezcan biografías de personajes con muchos valores, científicos, descubridores, etcétera, ¿no? Para que ello les mueva a un afán de superación, porque a veces esos otros héroes, entre comillas, solo les mueve pues al éxito fácil, etcétera, ¿no? Otro de los temas claves que señalas en el libro y clave en el desarrollo del adolescente es la autoestima. Sí. ¿Qué papel juegan los padres aquí? ¿Dónde se genera una mejor autoestima? ¿Unos padres más amables, más permisivos, sí, o unos padres más, digamos, a la vieja usanza? Vamos a ver, la autoestima es una necesidad en todas las edades de la vida. Si no te valoras a ti mismo, no tienes un mínimo de confianza, no te vas a atrever a hacer nada. Claro. Y además influye mucho en el trabajo y en el rendimiento escolar. Pero actualmente hay un fenómeno que se llama la obsesión por la autoestima. Y hay padres, esto empezó en Estados Unidos, que están obsesionados porque su hijo tenga mucha autoestima. Entonces no le corrigen, porque entonces si le corrijo voy a bajar su autoestima. Me refería a vieja usanza haciendo un poco la contra, sí, a estos nuevos modelos. Sí, en la vieja usanza había exigencia y se fomentaba la autoexigencia. Ahora no se exige, no sea que se le baje la autoestima y que se hunda, ¿no? Eso es un error monumental, porque se ha comprobado que cuando te preocupas excesivamente de la autoestima, acaban teniendo lo que no esperabas, crisis de autoestima. ¿Qué quiero decir? Que a veces se les da una autoestima por la vía del engaño. Eres el mejor campeón, eres un fenómeno. Y luego llega el trabajo y por primera vez alguien le dice, te has equivocado. Claro. A la siguiente te vas a la calle. Crisis de autoestima, lo que no querían evitar los padres. La mejor autoestima es la autoestima merecida, la que has ganado con tu esfuerzo, con tu trabajo, no la que te ha llegado por la vía del engaño. Tiene mucho sentido común, pero se nos olvida mucho en nuestra sociedad esto que ahora mismo estás diciendo. Sí. Otra de las cuestiones que te quería preguntar. Hay un título, un epígrafe, que es sobre la voluntad. Sí. ¿De acuerdo? Es la educación en la voluntad. A mí eso me encanta porque, bueno, una persona que es capaz de controlar su voluntad, pues tiene mucho ganado. Sí. ¿Cómo se educa en la voluntad? Bueno, es una de las lagunas de la educación actual, que no se educa la voluntad. Hace años se educaba más. Una persona que no tenga voluntad, cuando encuentre la primera dificultad, pues se puede hundir, se puede desmoralizar. Y cuando tenga un problema, pues dirá que me lo resuelvan, ¿no? La voluntad se educa en las dificultades, afrontando dificultades. Pero si los padres van apartando las dificultades, el hijo no se esfuerza por desarrollar esa voluntad. Yo recuerdo el comentario de una madre sabia como todas, que se arrepintió de la educación que había dado a sus hijos, ¿no? Dice, les hemos ido barriendo la calle de la vida, apartándoles todos los problemas. Y ahora, con los primeros problemas, el hijo se nos ha perdido, ¿no? Luego, hay que darles oportunidad para que afronten dificultades por sí mismos, ¿eh? No ir por detrás, hijo mío, esto te lo resuelvo, que tú no sabes. Por ejemplo, cuando se le dice, bueno, no ordenes la habitación porque tú no sabes, lo hago yo porque sé mucho mejor, total, ¿me la vas a dejar mal? No, ese encargo es precisamente para que desarrolle la voluntad y la responsabilidad, aunque en principio lo haga mal. Hay que tener paciencia para que vaya madurando. O sea, los padres de adolescentes
tienen que saber esperar. No pueden decir, tienes que ser responsable. No, tendrá que ir siendo responsable poco a poco, ¿no? Pero la ventaja para los padres es que desarrollan la paciencia, si quieren, ¿no? No hay que decir, este hijo me va a matar. No, este hijo me desarrolla la paciencia, que es una gran virtud, ¿no? También hay que ser muy positivo para hacer esa afirmación de este hijo me desarrolla la paciencia. Bueno, hay que ser positivos. Vamos a ver, yo presento la adolescencia como la aventura de ser mayor, como una aventura, ¿verdad? Ser mayor. Entonces, eso tiene su interés, su atractivo. Y planteo a los adolescentes retos. El reto de entenderme, el reto de superarme en el estudio, el reto de descubrir las cosas buenas de mis padres. Y a los padres, retos educativos. El reto de saber por qué el hijo adolescente es así. El reto de saber esperar a que mejore. El reto de ser paciente. Retos educativos y retos del crecimiento. Estos retos y también este conflicto, que es un conflicto generacional, es el no entendimiento entre unos padres y unos hijos muchas veces. ¿Se ha repetido a lo largo de la historia? ¿Siempre ha habido este conflicto generacional? ¿O ahora en tu libro, como analizas hoy en día, en el siglo XXI, en 2016, es de una manera más profunda? Siempre ha habido este conflicto entre padres e hijos adolescentes, porque hay distinta mentalidad. ¿Y qué diferencia habría entre el de hoy día, hoy 2016, al de hace 50 años? Bueno, que antes eran rebeldes y ahora son conformistas. Ahora pueden decir a todos sí, 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 pero luego por detrás no, 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 ¿no? Quiero decir, ahora el problema de ahora es que son conformistas. Sería preferible que fueran rebeldes, porque la rebeldía es positiva, el conformismo es malo, el conformismo lleva a tirar la toalla, a no superarse. La rebeldía, si la sabes orientar, si elevas el punto de vista, el punto de mira, si se rebelan por lo que vale la pena y no por los caprichos, es enormemente positiva. Pero cuando son conformistas ya no hay nada que hacer. Entonces vienen los ninis, ni estudio ni trabajo. En principio empiezan siendo ni, pero al cabo de los años son ni estudia, ni trabaja, ni es joven. O sea, es adulto, pero sigue sin estudiar y sin trabajar. Los tres ninis. Otra de las, para ir finalizando la entrevista, otro de los puntos claves que señalas es la crisis de identidad que tienen los jóvenes hoy en día. Sí. Bueno, la adolescencia es una edad en la que se descubre, en principio, la identidad. La pregunta es, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? No es fácil contestar a esa pregunta, pero para contestarla hay que vivir experiencias, hay que escuchar a los padres, hay que hacer vida de amistad y poco a poco puedes ir descubriendo yo quién soy, yo quién soy. Y tienes que aceptar lo que vas descubriendo, ¿no? Hay que mirarse al espejo de vez en cuando, ¿no? Con valentía. Algunos no quieren hacerlo. Claro, se miran y nada más que ven los defectos físicos, ¿no? Pero tienes que estar dispuesto a ver eso y a descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, la identidad, el saber quién soy, quién quiero ser, se resuelve en la adolescencia, pero cuando no se resuelve, cuando tienes 40 años y sigues con un problema de identidad, todavía no sé quién soy ni lo que quiero ser, eso puede ser muy destructivo. Es el caso de Chapman. Chapman tenía un problema de identidad. Dijo en unas manifestaciones, tengo un problema tan fuerte de identidad que tengo que matar a alguien, así de fuerte, así de fuerte. Y lo hizo, mató a John Lennon. Sí. Creyó que matando a John Lennon saldría en todos los periódicos, sería famoso y ya tendría una identidad. Sería un nombre. O la identidad que la sociedad le daría. Bueno, pero luego vio que eso no le servía, porque es peor tener una mala identidad que no tener identidad. Él volvía al escenario del crimen, pero creo que todavía sigue en la cárcel y sigue reflexionando sobre su error, ¿no? Que realmente no consiguió nada, ¿no? Y cómo el no haber descubierto a tiempo la identidad le llevó a la autodestrucción. Luego hay que ayudarles a conocerse y a que tengan la oportunidad de saber quiénes son, ¿no? Eso requiere paciencia y que vivan experiencias. Bueno, por último, recomendar de nuevo tu libro, Adolescencia, mitos y enigmas, para todo el mundo que le interese, bueno, pues este tema. Hay muchísimos más temas aquí en este libro. Hay uno
mito de que hay que renunciar a las salidas profesionales que no son vocación. Hay algunos muy curiosos que yo recomiendo pues que se compre, se ahonde en ellos. Gerardo, mil gracias por estar aquí. Dinos dónde se puede comprar. El libro es de la editorial Desclés de Brouwer. Desclés de Brouwer. Desclés de Brouwer. Difícil de pronunciar. Desclés de Brouwer. ¿Y en qué librerías podemos comprarlo? Está en las mejores librerías de Pamplona. Todo el mundo sabe cuáles son. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Y las peores también estarán, ¿no? ¿Estarán todas? Yo creo que se podrá pedir si no están las peores. Y las otras se puede pedir. Claro. Porque además ahora pides un libro en la librería y el día siguiente lo tienes. Perfecto. Pues en cualquier librería, pedirlo o buscarlo. Luego es un libro que está muy bien presentado, con verdadero mimo, y es barato, vale solo 10 euros. Increíble. O sea, vale menos que, no sé. Sí, que 2 entradas al cine, por ejemplo. Eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, Gerardo, mil gracias por venir Implicados. A ti, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar pues ya de la exhortación final de Amoris Laetitia, la exhortación final del Papa sobre el tema, bueno, pues de la familia en el mundo. Volvemos a Implicados. Hace 2 semanas se publicó la exhortación final de Amoris Laetitia sobre la familia, bueno, pues escrita por el Papa Francisco. Queremos ahondar en ella, queremos conocerla, queremos hacerlo además con 2 personas, 2 expertos, uno en lo que sería materia teológica y otro también, bueno, pues como padre de familia. Me acompañan a mi izquierda don Santiago Cañardo, él es delegado de Fe y Cultura de la Diócesis de Pamplona y Tudela, profesor de Sacramentos en el seminario, lo digo porque tiene que ver con lo que vamos a hablar, y párroco pues de una de las mejores parroquias que tenemos en Pamplona, que es la parroquia de Agustín Churi. Por lo menos la más joven. Bueno, una de las más auténticas, que se respira ahí buen ambiente. Gracias por estar, Santiago. Muchas gracias. Y a mi derecha se encuentra pues un buen amigo también de este programa, Samuel Valderrey, del Movimiento Cultural Cristiano y padre de familia. Gracias por estar aquí, Samuel. Muchas gracias a vosotros también. Bueno, 2 visiones diferentes de un documento que ha salido, que se ha publicado con cierta polémica dentro de la Iglesia. Mucha gente a favor, mucha gente en contra. Bueno, lo primero, ¿qué es esto? ¿Qué es, Santiago, Amoris Laetitia? Bueno, Amoris Laetitia es lo que se llama una exhortación apostólica possinodal, ¿no? Es decir, es una carta que escribe el Papa a toda la Iglesia después de la celebración de un sínodo de los obispos. Esto ya comenzó con Pablo VI, San Juan Pablo II, Papa Benedicto, han celebrado periódicamente sínodos, reuniendo una representación de todo el episcopado del mundo para abordar un tema de actualidad, un tema de interés para la Iglesia, y el Papa, como sucesor de Pedro, después de escuchar el parecer de los obispos del mundo entero, del sínodo, pues escribe al final un documento con las propuestas que le elevan los obispos y con lo que él quiere, porque son propuestas, transmitir como contenido sobre el tema que se haya tratado. En este caso el tema ha sido... El tema ha sido la familia, ¿no? Con 2 sínodos. En el 2014, un sínodo, ya hemos hablado aquí en otro programa anterior sobre el tema. Exacto. Bueno, pues es un sínodo extraordinario para saber el estatus questionis, o sea, cómo se encontraba el tema de la familia en el mundo entero, y luego ya el sínodo ordinario del 2015, ya con, digamos, más la propuesta cristiana sobre la familia al mundo de hoy. ¿Cuáles serían las principales claves, Santiago, que te has leído bien esta exhortación, las principales claves que señalarías de esta exhortación, de este documento? Bueno, las claves serían, a mi modo de ver, la más importante de todas. Es un documento muy novedoso en el lenguaje. No es un lenguaje, digamos, habitual del magisterio eclesial, el que emplea el Papa Francisco, sino que es un lenguaje sencillo, un lenguaje
totalmente cercano a la gente de la calle, a las familias reales, de tal manera que es un documento que lo puede leer cualquier familia, lo puede leer cualquier persona. Y esto pues no es habitual, insisto, hasta ahora en los documentos oficiales de la Iglesia, ¿no? Los documentos magisteriales. Esta sería una primera característica que ha sido además puesta como muy de relieve el día de la presentación, y yo mismo cuando lo leía. O sea, es un documento que te engancha, que se lee con mucha facilidad, ¿no? Que lo ves muy cercano a lo que realmente la gente está viviendo en sus familias. Luego es un documento muy integrador, eso también es una novedad importante. No es un documento, él lo dice esto en varias ocasiones, ¿no? Como que hasta ahora digamos, el magisterio de la Iglesia en estas cuestiones había sido un poco como distinguir entre las personas que vivían regularmente y los llamados irregulares. Y los llamados irregulares. Él rompe, lo dice exactamente, lo dice claramente en varias ocasiones, ¿no? Quiere romper esa dicotomía, ese dualismo, esa diferenciación. Esa exclusión que se genera con el vocabulario. Exactamente. Era una distinción que provocaba que muchas personas se sintieran como excluidos de la Iglesia. Entonces él quiere romper ese equívoco por completo desde el comienzo, y quiere hacer un documento integrador, donde nadie se sienta excluido, donde todos encuentren una palabra de esperanza, de acogida, de comprensión, de misericordia, en definitiva. Este documento, que además está bien lo que comentas, de que es un documento, bueno, pues abierto a todo tipo de público, a todo el mundo que quiera leerlo, pues que muchas veces un documento, cuando escribe el Papa, una encíclica, una exhortación posinodal, pues parece que es cosa de curas, que es cosa que solo van a leer los sacerdotes y poco más. Desde el movimiento cultural cristiano, vosotros, bueno, como grupo comprometido, la semana pasada estuvisteis aquí hablando de la esclavitud infantil, como grupo comprometido de Iglesia, más grupo de base, ¿cómo recibís, cómo vivís este documento que estamos hablando aquí, también como padre de familia? Pues hombre, lo recibimos con mucha alegría, porque sobre todo es una inyección, ¿no?, de ánimo, de entusiasmo para seguirse planteando la familia en el mundo de hoy y para luchar por esta piedra angular, ¿no?, que siempre nos ha planteado la Iglesia, que es la familia, ¿no? El sostén de toda sociedad es la familia, ¿no? Con la realidad que es, con la realidad que vivimos, ¿no? Desde ahí, por eso nosotros, bueno, yo leía todo lo que he leído, me gustaría profundizarlo más, y yo, como un primer llamado que haría a cualquier familia, persona que quiera plantearse esto con normalidad, que lo leyera, que hiciéramos grupos de trabajo en las parroquias, que tratáramos cada punto, ¿no? Es decir, hasta él mismo en la propia introducción dice, bueno, pues cada uno tendrá que ver qué necesita, yo voy a coger esto, igual los sacerdotes tienen que coger esto para la tarea más pastoral, las familias igual tenemos que ir al capítulo 5, al capítulo 6 o al capítulo 7, es decir, para ver qué nos da eso de fuerza, pero vamos, en principio cualquier documento del Papa o de la Iglesia lo acogemos con alegría porque sabemos que es un impulso, muchas veces maltratado, porque los feligreses o la gente de a pie pues igual no lo tratamos como es debido, porque aquí hay muchas, por ejemplo, la Laudato Si o otro tipo de documentos que vienen, que yo destacaría que este Papa pues, tiene este tono pastoral, ¿no?, de querer acercarse, de querer decir a la gente, tenemos una propuesta, sabiendo cuál es la realidad de las familias, cuál es la realidad del mundo, tenemos una propuesta, vamos a ver cómo acompañamos eso, cómo discernimos y cómo integramos todo lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo vives, esto es una pregunta hecha un poco a mala idea, Santiago, el hecho de que una exhortación que habla de la familia, ¿no?, es un texto que está hablando de la familia, ¿de acuerdo?, que al final lo han creado obispos y un papa, que el delegado de familia de muchas diócesis sea un sacerdote y que los que formen a familias también sean curas? No estamos ante un documento, es decir, en este documento se produce la teoría de los curas de las familias, o se ha oído realmente la voz de las familias, o es un documento que dice, oye, las familias opinan, o son las familias que tienen que escuchar a los curas de, oye, ¿cómo tenemos que ser? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que este documento sale después de muchos años de trabajo, de que la Iglesia es un tema que le sigue preocupando de siempre, y que son 2 años, ante cuestiones polémicas, ante distintas controversias que ha podido haber de unos dicen esto, otros dicen lo otro, pero yo pienso que se puede hablar de la familia sin ser familia, porque se puede hablar de la familia si estás muy pegado a la vida. Y yo creo que este documento es un documento que está muy pegado a la vida,
Nosotros tenemos en el movimiento nuestro, tenemos curas y a veces dicen, no, que yo totalmente autoridad de poder hablar de las familias, ¿por qué no? Porque estoy muy pegado a ellas y sé las problemáticas. Y muchas veces nos dan, en ese sentido, consejos, ayudas y tal. Pues claro que sí. Puede haber a priori una experiencia mayor de lo que te pasa, de lo que te ocurre, pero eso no quiere decir que la Iglesia, que los sacerdotes no puedan estar pegados a tal. Y en este documento yo veo, vamos, clarísimamente por la forma de hablar, por eso que comentaba Santiago del lenguaje, de acercarse a la realidad como es, pisando la tierra con los pies y para luego plantear la propuesta de la Iglesia, ¿no? Pero primero saber lo que tenemos entre nosotros, ¿no? Entonces yo creo que sí, por supuesto, vamos, no me cabe la menor duda que es necesario y que nos hace mucho bien, ¿no? Antes de pasar a ahondar algunos puntos que trata esta exhortación, generalmente los más polémicos, yo quiero preguntarte en relación también, Santiago, con un cardenal, Cardenal Burke, pues conocido también, bueno, por hacerle frente un poco al Papa en algunas declaraciones. Él la semana anterior dijo que este documento es una opinión del Papa, que no es magisterio. Es decir, cuando anteriormente, bueno, yo tenía entendido, aquí soy, ya te digo que no soy un experto en el tema, pero yo tenía entendido que una exhortación papal era magisterio, era palabra de Papa, como quien dice. Y ahora de repente salen algunos sectores que no les gusta demasiado algunas cuestiones que comenta respecto al divorcio, respecto a la vida en pareja, pues fuera del matrimonio, y empiezan a decir, no, oye, esto es la opinión del Papa, esto no es magisterio. ¿Es magisterio o no? Es un magisterio solemne. Lo dice un cardenal, ha dicho, esto Sí. es una opinión del Papa, esto no es magisterio. Sí, bueno, es una exhortación apostólica, ¿no? En la Iglesia siempre ha habido herejes, también puede haber un cardenal que lo sea, ¿no? Enfrentándose al Papa. Pero es curioso que los que hasta hace 4 días pues eran más papistas que el propio Papa, ahora cuando el Papa saca una exhortación apostólica después de un sínodo, digan que no es magisterio, cuando, digamos, en el calificativo de los documentos pontificios, una exhortación apostólica pues es de los documentos magisteriales de mayor rango. O sea, no entiendo ese tipo de calificativos, quizás el cardenal ha sido malinterpretado, no creo Puede que, ser. que Yo he le leído haya los dicho, titulares, la noticia, por eso, no sé, no creo que haya dicho que no es magisterio una exhortación apostólica, sinodal, vamos. Vamos a esos puntos clave que hacen que mucha gente se haya puesto en contra de esta exhortación. En contra o que la vean, bueno, no del todo clara. Una de ellas es el tema de los divorciados. ¿Qué dice la exhortación sobre un tema pues que ha ido arrastrando muchas veces la Iglesia, que es la comunión, la integración de los divorciados, y que incluso han sido, como hablamos antes, tratados de situaciones irregulares, digamos, pues con una serie de calificativos que ahora Francisco está eliminando? Bueno, este no es el tema esencial de la exhortación. No, hay varias más, pero es el que más... Es decir, este es el que más han resaltado los medios de comunicación, como ya ocurrió pues, en la celebración del sínodo, que también fueron los temas que más salieron en los medios, ¿no? No es el tema central. Pero bueno, ya que lo abordas, pues efectivamente le dedica un capítulo que es muy curioso, ya el título con el que el Papa comienza ese capítulo. Dice, es acompañar, discernir e integrar la fragilidad. O sea, ya los simples adjetivos, ¿no? O sustantivos que emplea para abordar esta cuestión nos está diciendo que no lo hace desde un prisma de condena, que no lo hace desde un prisma de rechazo o de exclusión, sino todo lo contrario, que lo que pretende es la integración de estas personas, el que no se sientan en ningún modo marginados en la Iglesia o excluidos de ella. Y de hecho, los dos grandes grupos serían un poco primero los que, digamos, no viven el ideal cristiano, que el Papa lo defiende en todo momento, ¿no?, de matrimonio, matrimonio sacramental, matrimonio en el que el amor de Cristo está presente y por lo tanto hace de ellos pues un amor fiel, un amor para siempre, un amor abierto a la vida, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas personas que esto no lo viven. Bueno, entonces a ese tipo de personas dice él, no vamos a considerarlos irregulares, no vamos a considerarlos como personas que están al margen de, sino vamos a apreciar lo bueno que tienen. Dice, están viviendo un amor cristiano parcialmente. Vamos a ayudarles para que poco a poco, gradualmente, vayan avanzando hacia el descubrimiento de un amor pleno para siempre.
valorando lo que ya tienen de positivo, eso refiriéndose, por ejemplo, a los casados civilmente, Sí. a los que son parejas de hecho, etc. Bueno. Y luego está el tema de los divorciados, es decir, de las personas que tuvieron un primer matrimonio en la Iglesia y, por lo que sea, ese matrimonio fracasó Sí. y se han casado de nuevo. Bueno, pues en la exhortación hay calificativos hacia esta situación que me gustaría pues resaltarlos, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, dice, en ningún modo son ni se deben considerar personas excomulgadas. ¿Hasta el momento se consideran excomulgadas? O igual ha habido sectores que lo han considerado, puede ser. Bueno, hasta el momento había esa consideración, o por lo menos ellos muchas veces se consideraban así. El Papa dice, no son excomulgados, no están excomulgados, lo repite varias veces, ¿no? Son bautizados, pertenecen al cuerpo de Cristo, siguen siendo cristianos, miembros de la Iglesia. Dice el número 301, es muy curioso porque dice, no se puede decir que todos los divorciados vivan en una situación de pecado mortal, que era el motivo por el cual pues muchas veces se les negaba la comunión, ¿no? Entonces él dice, no, vamos a entrar en un discernimiento de cada caso, porque no hay dos casos iguales. No es lo mismo una mujer que su verdadero marido la abandonó y le dejó con los niños, claro, y se fue con una mujer mucho más joven, y la pobre no le pasaba la pensión, no podía sostener a los niños, y entonces pues aparece otro hombre en su vida y dice, bueno, pues que haga de padre de mis hijos porque su verdadero padre les ha abandonado. Eso es. Entonces esta mujer es muy distinta, vamos a decir, de su cónyuge, que fue quien la abandonó, quien la dejó en una situación de debilidad, de fragilidad, etcétera, ¿no? ¿No ha sido la Iglesia hasta este momento sobre este tema muy de blancos y negros? Muy Claro. esto es así. Entonces así. el Papa, también fíjate, él dice, no he querido sacar una normativa canónica, que es lo que muchos esperaban, decir, bueno, antes eran excomulgados, entonces usted ¿qué? ¿Levanta la excomunión a todos? No. El Papa ha optado por lo que creo que pastoralmente es más justo, más misericordioso y más real. Vamos a ir a un discernimiento personalizado. No hay dos situaciones iguales en el tema de los divorciados. Entonces él propone una vía curativa, una vía, digamos, de acercamiento a ellos, caso por caso, para ver realmente, haciendo un discernimiento, si esas personas pues pueden acabar en una comunión plena con la Iglesia, sobre todo mirando el bien de sus hijos. Me parece un poco curioso, ¿no? Y lo digo como creyente también. ¿Cómo es que tenemos que esperar hasta el 2016, hasta un Francisco, un Papa, podemos llamarlo revolucionario, por decirlo de alguna manera, para que una cosa que estás comentando ahora, que es tan de cajón y tan de sentido común, pues se ponga en práctica? Que vea un Papa y diga, oye, que esto hay que no todos los casos son iguales, una cosa que todo el mundo lo ve desde las bases, creo yo, los que no estamos, digamos, en puestos de ninguna autoridad en la Iglesia, lo vemos como, oye, una cosa de sentido común, y parece ahora que crea un gran revuelo entre la Iglesia una cosa tan evidente, no sé cómo lo ves tú, Samuel. Sí, yo creo que ahí también hay cosas que el Papa, pues claro, estamos viendo que este papado pues está cuestionando cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y dentro de la propia Iglesia, pues que igual las teníamos como eso, que sentaban cátedra, ¿no? Sí. Y yo creo que nos quiere hacer replantear todo, ¿no? Volver un poco a las raíces de nuestro cristianismo, de nuestra fe, tanto a todas las personas, ¿no? Sacerdotes, obispos, cardenales, fieles, laicos, ¿no? Y entonces yo creo que él ahí habla, por ejemplo, en el tema de la educación, ¿no? Y te dice, bueno, igual antes valían las doctrinas, la moral, pero quizá hoy no vale tanto eso. Hay que ver cómo hacemos proceso con las personas, ¿no? Cómo hacemos proceso, cómo acompañamos, lo que decía Santiago, ¿no? Que yo creo que cómo estas situaciones que decimos, ¿no? Que él ya dice que no son iguales, pero él habla de, a mí me gustan los términos, semillas sin madurar. ¿Cómo hacemos para que los árboles que están perdiendo vitalidad les cojamos? Es decir, que yo creo que entronca muy bien con la realidad que tenemos las familias, que es que esto no es un ideal así de tal, ¿no? Que tú dices sí quiero, pero que luego el sí quiero es sí quiero todos los días
con lo que no conocía de otra persona, que salen los hijos, que viene el paro, o que viene un nuevo trabajo, o que viene un nuevo embarazo. Es decir, que son cosas que las familias tienen o que te llega una separación sin tú preverlo. Yo pues esto no he pensado, yo me caso para toda la vida. Es decir, yo creo que el Papa con eso es comprensivo, escucha, ¿no? Y ahí pone los ejemplos del Evangelio, ¿no? Como el tema de la mujer adúltera, ¿no? Es decir, la samaritana, yo no te condeno, te han condenado algunos, es decir, entiende, pero no peques más, ¿no? Es decir, de alguna manera como que siempre está la propuesta, ¿no? Es decir, te comprendo, tal, vamos a ver cómo hacemos el camino juntos, acompañamos, discernimos, y entonces por eso no hay dos situaciones iguales en este aspecto, y es que la vida cotidiana, yo cada vez mis hijos están más pues con sus compañeros que son de madres solteras o separadas, Sí, claro. o de la inmigración o del otro, es decir, que está ahí, o que están en el paro, Es o una trabajos realidad que precarios, está en la que es que está ahí. Eso es. Entonces yo creo que quiere conectar con esa realidad y decir, no, esto no es ajeno a la Iglesia, no, esto forma parte de la Iglesia, esto es. Y ahí es donde tenemos que hacer nuestra evangelización, nuestro tono pastoral, ¿no? Y por eso yo creo que revoluciona en ese sentido, porque nos hace recuestionarnos la esencia de nuestra fe, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, no solo es este el tema de la exhortación. Santiago, cuéntanos qué otros temas trata así de importancia, algunas pinceladas de esos temas que debemos conocer, que el Papa trata en esta exhortación, pues de una manera pues que tú ves pues que debamos conocer. Bueno, la exhortación tiene 9 capítulos y, digamos, un primer capítulo se dedica a la luz de la palabra, o sea, es decir, ver lo que la palabra de Dios nos dice sobre el tema del amor entre hombre y mujer, de la familia, etcétera. Ya el simple enumerado de los títulos es siempre en una clave positiva, invitando, por ejemplo, a la luz de la palabra, ¿no? El primero, tú y tu esposa, tus hijos como brotes de olivo, un sendero de sufrimiento, la fatiga de tus manos, la ternura de un abrazo. O sea, como veis, es la vida con sus alegrías y con sus penas, ¿no?, contenida. Después, bueno, está el segundo capítulo, que es ya el tema de los desafíos que se plantean a la familia en el mundo de hoy. Pues entra todo el tema que lo están viviendo las familias pues diariamente, de que no hay espacio muchas veces pues para la comunicación, de que se vive con excesivas prisas, del tema pues de las nuevas tecnologías, como han entrado en las familias, el uso del móvil, de internet, o sea, temas, los problemas que vivimos hoy en día. Totalmente actuales, ¿no? Bueno, después viene el capítulo tercero, que es muy bonito, es la mirada puesta en Jesús. Es decir, bueno, tenemos todos estos desafíos. ¿Cómo Jesús miraba a las personas? ¿Cómo miraba él, digamos, la relación hombre-mujer, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recuperar esa mirada evangélica con las personas de hoy y llevarles fundamentalmente la misericordia, porque ahí nos viene a decir él, todos necesitamos misericordia, la familia perfecta no existe. Unas estarán, digamos, de una forma más regular o de otras formas más irregular, pero al final todas tienen problemas, todas necesitan misericordia, todas necesitan la mirada de Jesús. Bueno, ese tercer capítulo. Luego hay un capítulo maravilloso, que es el cuarto. Él dice que es el central de toda la exhortación, que se titula El amor en el matrimonio, que es al que obedece el título de la exhortación, ¿no? Amoris Laetitia, la alegría del amor. Es un presentar una propuesta a los hombres y mujeres de hoy de lo que el corazón humano busca. Yo busco un amor verdadero. ¿Cómo lo puedo encontrar? Bueno, entonces ahí él desgrana ese himno del amor que se proclama en la mayor parte de las bodas. 1 Corintios 13 es un canto al amor, el amor que cree sin límites, que disculpa sin límites, que perdona sin límites, es el amor que nunca obra
con dureza, con arrogancia, que no busca el propio interés, ni se irrita, que no lleva cuentas del mal. Bueno, entonces desarrolla cada uno de estos puntos. Que es, digamos, la frase central que da título a la exhortación. Exactamente. Ese es el capítulo central. Y brevemente, Santiago, que tenemos ya que despedir, Santiago. Bueno, nos va el tiempo. Porque Pero bueno, había para mucho, otros temas. Sí. Explotación infantil, hablaba también, mensaje a los jóvenes, ancianos en casa, el peligro del autismo tecnológico, individualismo en disminución demográfica, educar a los hijos, de hecho primero los padres, pues varios temas. Sí. Pues que quedan invitados también, bueno, está en internet la exhortación para aquel que quiera bajársela, leérsela, la invitación que hace Santiago, el Papa también, a que todo el mundo se la lea. Santiago, Samuel, mil gracias por venir hoy implicados, el tiempo se pasa volando, Sí. pero bueno, es así. Mil gracias por venir. A vosotros. Y a ustedes le esperamos la semana que viene aquí, pues para otro programa. Pasen una feliz semana.